Fondo de espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos recoge esta frase que el buen ladrón, que la tradición conoce con el nombre de Dimas, San Dimas, aquel que con Jesucristo estaba experimentando el suplicio de la cruz. Dice que la tradición llama San Dimas, el buen ladrón. Dice que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es decir, él reconocía que la memoria de Dios, cada vez que piensa en nosotros, siempre piensa en clave de misericordia. Dios no piensa en ti con odio o rencor, sino que la memoria de Jesús, cuando piensa en cada uno de nosotros, es siempre en clave de misericordia. Y por lo tanto, este buen ladrón, como lo llama la tradición, San Dimas, que estaba experimentando sus límites humanos, estaba experimentando el poder de los hombres y de la naturaleza que lo aplastan. Él estaba experimentando sus límites. Lo único que podía apelar es a esa memoria de Dios, que siempre es una memoria llena de misericordia. Dios, cuando piensa en ti, no piensa como los poderes de este mundo, los príncipes y los gobernantes, que cuando ellos piensan en sus pueblos, muchas veces piensan: ¿cuánto yo le puedo sacar a esto? La patria, para los poderes de este mundo, no es ara, sino que es pedestal, como decía uno de nuestros patricios del Caribe. Y por lo tanto, cuando la gente que está en el poder piensan en nosotros, piensan siempre cuánto yo le puedo sacar. Dios, cuando en su memoria piensa en ti, siempre está pensando qué yo puedo hacer para que esta persona sea feliz. Y lo curioso es que esa memoria misericordiosa de Dios que San Dimas apela, fíjate que no tiene límites.
cuando Dios piensa que yo puedo hacer para que esta persona sea feliz, Él siempre llega al extremo, hasta morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que yo puedo apelar a esa memoria de Dios. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, porque Él sabe que cuando uno entiende que el límite de nuestros males, el límite del mal es la misericordia de Dios. Él sabe que cuando uno le deja a Dios ese espacio en la propia vida, para que Él sea el que tenga la última palabra, para que Él sea el que escriba el último capítulo de nuestra vida, nosotros veremos que Dios, que lo único que quiere es hacernos feliz. El último capítulo de nuestra vida que Dios va a escribir es este que afirmó aquí, delante de San Dimas: hoy estarás conmigo en el paraíso. No va a ser la muerte, no van a ser la justicia, ni nuestros errores. Él lo dice, San Dimas, ya al final de su vida, tiene que reconocer que su vida fue un desastre. Justamente, dice él. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. Porque tal vez el mayor enemigo del cual Dios nos tiene que liberar es de nosotros mismos y de nuestros errores y de nuestra, por decir así, de nuestra visión a veces negativa sobre nuestras capacidades y futuro. Dimas puede apelar a esa misericordia sabiendo que cuando uno le deja ese espacio a Dios para que sea su misericordia la que tenga la última palabra, es decir, el deseo de Dios de hacernos feliz. Cuando Él nos vio en la nada, a ti y a mí, desde toda la eternidad, nos vio en la nada, que es el límite insuperable. Nos miró con misericordia, se recordó de nosotros, y el límite de la nada fue superada por la misericordia de Dios. Cuando Él nos vio en el pecado, que es límite a nuestras posibilidades de ser feliz, porque el pecado nosotros siempre lo unimos con la ley, pero el pecado para nosotros los creyentes en Jesucristo lo unimos a la felicidad. ¿Quién es más feliz? El que es más santo. ¿Quién es menos feliz? El que está hundido en el pecado. Evidentemente, los criterios que nos enseña el mundo es distinto, porque hemos perdido la capacidad de ser feliz. Por eso es que este hombre puede apelar a la misericordia, a esa memoria, que Dios cuando piensa en ti, piensa en mí, piensa siempre en clave de misericordia. Tú no pienses que Dios está pensando en ti y en mí. Mira, lo hizo mal, ahora es que le voy a caer encima. Mira qué mal lo hizo, ahora lo voy a acabar, lo voy a aplastar. No, Dios precisamente piensa en ti y piensa en mí, como cuando una madre piensa en su hijo. ¿Cómo piensa una mamá en su hijo? El hijo puede ser el sinvergüenza más grande, estar en la cárcel, haberle hecho tantos males en su vida, pero siempre mamá está pensando en su hijo en clave de misericordia y compasión. Mamá no está pensando, a ver, qué bueno que está sufriendo lo que hizo mal. Mamá siempre está pensando, ¿qué yo puedo hacer para que este hijo mío recapacite y sea feliz? Dice el Señor en la Sagrada Escritura, ¿podría una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Es imposible. Hay una memoria espontánea, llena de compasión,
que es la memoria de una mamá. Esa es la experiencia que nosotros los creyentes, cuando le dejamos ese espacio a Dios, hay una memoria que nosotros apelamos. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, porque Dios lo único que quiere es hacer feliz al hombre. Por eso es que las almas que están en el infierno, la memoria de Dios de ella es una memoria a su pesar, es una memoria de justicia, porque el respeto que Dios tiene a la libertad humana es tal que el infierno es la expresión más elocuente del respeto a tu libertad. Dios no impone su amor misericordioso, Dios lo sugiere, Dios es diálogo, Dios es persuasión, Dios es seducción. Y por lo tanto, Él no se va a imponer en tu vida. La justicia de Dios es el respeto absoluto a nuestra libertad. Dios no puede liberarnos de las consecuencias de nuestra libertad, porque sería convertirnos en esclavos. La justicia de Dios que se manifiesta elocuentemente en el infierno es el respeto a nuestra libertad. Si tú y yo le dejamos el espacio, porque la clave para que Dios pueda entrar con la fuerza de su misericordia y hacer que tus límites se conviertan en infinito, hacer que tus obstáculos se conviertan en retos, la clave para abrirle es que tú le dejes a Dios ser Dios en tu vida, se convierta en el rey de tu vida. Yo apelo a que Dios piense en mí en clave de misericordia, por eso le entrego mi libertad. Yo no quiero que Dios tenga que pensar en mí en clave de justicia, respetando las consecuencias de mis opciones libres. Las almas del infierno, como les he dicho tantas veces, no quieren dejar las consecuencias. Precisamente su infierno es que ellas no pueden ser libres sin Dios, que ellas no pueden ser felices sin Dios. Ese es su infierno, que no hay otro plan B, porque nosotros los creyentes, y Dimas, en su experiencia de la cruz del Calvario, se encontró con la opción o abrirse a apelar a esa memoria misericordiosa o apelar a la memoria de justicia que experimentó el otro que estaba en la cruz del Calvario, el mal ladrón. Y por lo tanto, hoy que la iglesia celebra a Cristo Rey, la iglesia no celebra un poder que nos aplasta. La iglesia celebra precisamente un poder que solo se manifiesta en la libertad, en el amor, en el diálogo, en la misericordia, en la verdad. La iglesia no celebra un poder al cual tú y yo estamos acostumbrados en este mundo, en el cual el poder se nos impone por el miedo, por los ejércitos, por el temor a las consecuencias. Así no es el reino de Dios. Este es reino de misericordia y de verdad. Dios reina desde la cruz del Calvario. Dios reina desde Belén. Dios reina desde la capacidad de perdonar. Dios reina en la debilidad, porque lo débil del hombre, que es la fuerza del amor, del diálogo, del perdón, es la fuerza de Dios. Y lo fuerte de los hombres, esa es la debilidad del hombre, que solamente a través del miedo los poderes de este mundo se nos imponen, no por el convencimiento y la persuasión. Ese es el espacio para que Dios reine, para que tú sepas que Dios misericordioso está en tu corazón, para que tú experimente esa memoria de Dios pensando en ti en clave de misericordia. Tienes que dejarle el espacio del corazón. Es un rey
que solo reina en la libertad, en el diálogo, en el amor y en la persuasión. Ahora, si tú quieres experimentar en tu vida esa memoria de justicia, porque la justicia lo que hace es respetar la decisión de alejarse de él. Esa es la parábola del hijo pródigo, donde el padre respeta en justicia la decisión del hijo. No puede aplicar misericordia, el hijo se aleja, es su libertad lo que está en juego. Pero precisamente cuando el hijo regresa, cuando le da ese espacio a esa memoria de misericordia, la Sagrada Escritura dice que aquel papá, cuando lo vio de lejos, no le vino a la memoria lo que había hecho mal el hijo. No le vino a la memoria lo que le había hecho. Su memoria fue llena de misericordia. Este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha regresado en vida. No era la memoria del hijo mayor, que cuando hablaba de su hermano decía: este hijo tuyo, bandolero sinvergüenza, que ha botado todas las riquezas entre meretrices. No, el padre piensa en clave de misericordia, no en clave de justicia. Por eso, si algo nos dice Cristo Rey, es que este es un rey, este es un poder que no ha venido a ser servido, sino a servir. Miren, recuerden, con esto concluyo. En esta sociedad nuestra puertorriqueña, nosotros tenemos que dejarle espacio a Dios, a su misericordia. Solo ese espacio de libertad hará que nuestros límites, tu enfermedad, tus defectos, tus depresiones, tus derrotas y tus victorias, porque a veces las victorias pueden ser semillas de las futuras derrotas. Solamente si nosotros en Puerto Rico, en nuestra sociedad, le dejamos ese espacio a la misericordia de Dios, nosotros experimentaremos que el mal tuyo y mío de la sociedad tiene límites. El límite del mal es la misericordia de Dios. Pero date cuenta que cada vez más en esta sociedad nuestra libertad religiosa quiere ser reducida a libertad de culto. Es decir, mientras estemos en estas 4 paredes del templo, libertad de culto, tú y yo no somos una amenaza para aquellos que no quieren dejar a Dios tener la última palabra, como hizo San Dimas, que le dejó a Dios tener la última palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos pretenden reducir nuestra libertad religiosa a libertad de culto, y nosotros no podemos renunciar a que nuestra libertad religiosa, nuestra capacidad de que en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestras amistades, en nuestro noviazgo, en nuestra vida afectiva, nosotros queremos dejarle el espacio a Dios, como le dejó San Dimas, para que sea Él el que escriba el último capítulo de nuestra vida, porque va a ser de misericordia, porque lo mejor está por venir, porque precisamente cuando es la misericordia de Dios la que dirige el rumbo de tu vida, y no es la justicia que se aleja de Dios y sigue el rumbo de una libertad que se convierte en libertinaje, y en vez de ser un don que nos dignifica, es una fuerza descontrolada que nos deshumaniza. Ese es el libertinaje, que se aleja de la misericordia de Dios para solo experimentar la justicia,
las consecuencias de nuestras acciones. Libérate de tu libertinaje y sométete a la libertad de los hijos de Dios, de aquellos que se dejan inundar por la misericordia de Dios. La Virgen María, nuestra Madre, ella experimentó desde el primer momento de su concepción, experimentó la misericordia de Dios. Así lo dice ella: se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Ella reconoce que esa misericordia hizo que la muerte se convirtiera en vida en ella, que el pecado se transformase en gracia, que la derrota en victoria, porque ella dejó que en su vida fuera la misericordia la que tuviese la última palabra, no la justicia, sino la misericordia. Por eso es que ella pudo escuchar que el arcángel le dijo: para Dios nada es imposible. Cuando tú te pones en esas manos misericordiosas, tú te sientes siempre como se sentía San Dimas, de pie, nunca de rodillas, ante las circunstancias más adversas. Y tú te confías en esa mano misericordiosa, te lanzas como hizo San Dimas. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él se creyó en esa palabra. Él dejó que esa palabra fuera llena de misericordia, de esa memoria misericordiosa, dirigiese el final de su vida. Ojalá que tú y yo tengamos esa confianza. Es que no me han salido las cosas como yo les pedí a Dios. Deja la misericordia, ella sabe más. Ella es la que dirige el rumbo de la historia, la que mueve las estrellas, la que mueve lo bueno y lo malo que hay en tu vida. Lo que dice Job: si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Según nuestros criterios humanos hay cosas buenas y malas. Según los criterios de la misericordia de Dios, todo es para bien de los que aman a Dios. Todo es para bien. Por eso un político puertorriqueño decía: algunas bendiciones vienen envueltas en sufrimiento. Eso es así. Si nosotros nos dejamos guiar por la misericordia de Dios, por esa mano misericordiosa. Por eso le pedimos a la Virgen María que desde el cielo nos ayude con su oración para dejarnos guiar por la misericordia de Dios. Así sea. Amén. Nos ponemos de